Hola, esto es La Rusa Cocina y hoy preparamos galletitas de chocolate. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son un huevo, 100 gramos de azúcar, 65 mililitros de aceite, una pizca de sal, una cucharadita de esencia de vainilla, 150 gramos de harina 4 ceros, 30 gramos de cacao en polvo, yo estoy usando cacao dulce, y una cucharadita de polvo de hornear. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner el huevo y la azúcar y vamos a mezclar muy bien. A esto le vamos a agregar la esencia de vainilla, volvemos a mezclar y le agregamos el aceite y volvemos a mezclar. Cuando esto ya esté todo listo, le vamos a agregar el cacao en polvo. Recuerden que yo estoy usando un cacao dulce. Y una vez que lo tengamos bien integrado, en un bolsito aparte vamos a poner la harina junto con la cucharada de polvo de hornear y la pizca de sal y lo vamos a mezclar un poco. Cuando lo tengamos listo a esto, lo vamos a integrar al otro bowl. Vamos a mezclar esto muy bien. No va a quedar una masa súper dura, va a quedar una masa más bien para trabajarla con una cuchara. Así que no se preocupen. Vamos a tomar una placa para el horno a la cual vamos a aceitar y enharinar y con una cucharita vamos a ir sacando porciones de la masa. Vamos a hacer unas bolitas, se pueden humedecer las manos para facilitar un poquito el trabajo, manos húmedas, no mojadas, recuerden, para que no pierdan la textura nuestras galletitas, solamente manos húmedas. Vamos a ir formando pequeñas bolitas y las vamos a apoyar sobre la asadera. No las aplasten, déjenlas así como están, que van a quedar geniales. Así vamos a hacer con toda la masa hasta que las terminemos. Yo hice dos versiones, con chips de chocolate y sin chips. Ustedes pueden ponerle arriba lo que quieran o dejarlas así solas y van a estar geniales igual. Y así vamos a hacer con toda la masa hasta que terminemos las galletitas. No olviden dejar una separación entre una galletita y otra para que al momento de llevarlas al horno y crezcan no se peguen todas juntas. Con esta receta le van a salir unas 30 galletitas aproximadamente. Estas galletitas las vamos a cocinar en un horno moderado, unos 180 grados, por alrededor de 10 a 12 minutos. No dejen que se pase mucho más de ese tiempo, como máximo serían 15 minutos. Tienen que quedar unas galletitas blanditas, no se preocupen, una vez que se enfríen van a quedar espectaculares, van a quedar unas galletitas crocantes. Así que sáquenlas, háganme caso y van a ver que no se van a arrepentir. Bueno, ahora llega el momento de probarlas. Voy a probar la que le puse chips de chocolate. Están geniales. No sé si se llega a ver. A ver. Si llegan a ver ahí lo crocantes que están adentro. Tienen un gusto a chocolate espectacular. Así que nada, prepárenla que está genial. No se van a arrepentir y van a quedar re bien. Y yo voy a seguir comiendo. Bueno, espero que el video les haya gustado, que se animen, que las preparen y si es así que me cuenten cómo les quedó. Yo hice dos opciones, con chip de chocolate y sin chips.
pueden hacerlas como ustedes quieran, las dos quedan geniales. Bueno, hasta aquí la receta del día de hoy, espero que les haya gustado, que se animen y que la preparen. Si tienen alguna duda me la pueden dejar abajo en los comentarios, saben que los comentarios siempre están abiertos para hacer preguntas o por ahí si quieren agregar algo en la receta estaría genial. Van a ser bien recibidos todos los comentarios. No se olviden que en la casilla de descripciones del video abajo van a estar todos los ingredientes que utilizamos para esta receta. Si no están suscritos al canal, suscríbanse y activen la campanita. Así cuando subo un video nuevo les llega la notificación. No olviden darle un me gusta y compartir este video, así más personas pueden preparar esta receta y me ayudan a que el canal siga creciendo. Nos vemos pronto con un video nuevo. ¡Chao, chao!